Ay, se me olvidó. Comparto pantalla. Se me olvidó ponerle para grabar, pero bueno. Entonces, aplicando primero suma de fuerza en X, determinamos esta ecuación, ¿no? Nos queda con dos incógnitas, resumiendo, ¿no? Lo que hicimos. Luego hicimos suma de fuerza en Y Y nos dio menos 29,76. Ah, es 29,76. Y yo había puesto por ahí 29,78, pero es 29,76. Y luego hicimos suma de momentos en A, ¿no? Y obtuvimos que B nos da de menos 20,38. Y esto lo tenemos ya aquí en estas ecuaciones, ¿no? Suma de fuerza en Y, tendremos a Y, y luego obtendríamos B. Este valor lo sustituimos en esta ecuación y obtendríamos a X, que nos dio 18,1. Y esto, haciendo un diagrama de las fuerzas que obtuvimos, menos 29,78, 18,1 en AX, y B, que nos dio menos 20,38, y entonces, de como lo habíamos supuesto que iba a la derecha, en realidad va a la izquierda. Y entonces, nos pedía el inciso B, hacer suma de momentos en B. Entonces, haciendo suma de momentos en B, lo calculamos y nos da que la suma de momentos en B es igual a 0. Con lo cual, nosotros, la conclusión a la que llegaríamos sería que esta palanca se encuentra en equilibrio, ¿no? Este cuerpo rígido se encuentra en equilibrio. Y si dentro del ejercicio nosotros, o del diagrama, definiéramos otro punto como por el que decíamos aquí F, si nosotros hacemos suma de momentos en este punto, el resultado que esperaríamos que sea igual a 0. ¿Por qué? Porque el cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿eh? No se escucha, Inge. No se escucha, Inge. No se escucha nada. Ahí voy. ¿Ya estoy? ¿Ahora sí? Sí. ¿Jóvenes? Sí. Ok. Entonces, en el tema 5, de equilibrio de un cuerpo rígido, de Gibeler, vamos a encontrar que si un cuerpo está sujeto a diferentes fuerzas y momentos, podemos decir que el cuerpo se encuentra en equilibrio si cumple con estas condiciones, ¿no? Que sea si la suma de fuerzas, o la fuerza resultante nos da 0 y el momento resultante o la suma de momentos nos da 0, se dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Tanto de momento como de fuerzas,
si sus resultantes nos da 0, se dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio, que es lo que acabamos de deducir de los ejercicios que acabamos de resolver, ¿no? Pero finalmente aquí en Giveler, aquí te da esa explicación, ¿no? Pero te habla de este esquema y todo, pero yo creo que resulta mejor explicado el resolverlo, plantearlo, y ya entonces ya podemos entender este concepto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice Giveler, ¿no? Ahora, el equilibrio en 2 dimensiones, es decir, en el plano. Nosotros, para resolver este tipo de ejercicios, vamos a tener que hacer uso de diagramas de cuerpo libre, donde, por ejemplo, en el ejercicio que estábamos resolviendo, vamos a dibujar las fuerzas conocidas, que a lo mejor conocíamos esta fuerza, y las desconocidas, ¿no? Y de ahí nosotros tendremos que definir también o determinar, o si ya lo tenemos en dibujo, las distancias, ¿no? Ese sería el procedimiento. ¿Y después qué haríamos? Pues aplicar las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Suma de fuerza en X igual a 0. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Y suma de momentos igual a 0, ¿no? Entonces, eso es lo que tendremos que hacer al desarrollar el diagrama de cuerpo libre en cualquier ejercicio que hagamos. Ajá. Y entonces, pues aquí nos lo describe, ¿no? La mejor manera de tomar en cuenta las fuerzas es trazar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, en el cual se representa libre o aislado libre de su entorno, es decir, como un cuerpo libre, ¿no? ¿Sí? Hay algunos soportes que ya nosotros hemos visto en los ejercicios. Por ejemplo, podemos tener un soporte de rodillo. Ese nos va a generar una reacción vertical, ¿no? Si el rodillo es horizontal, su superficie de contacto, aquí se genera una fuerza vertical. Si tuviéramos el elemento, tendríamos el rodillo y la superficie de contacto lleva un ángulo, aquí la fuerza que se desarrollaría sería perpendicular a la superficie de contacto. Así sería, ¿no? Tenemos otro tipo de apoyos, como es el de pasador, donde tendríamos dos fuerzas, una horizontal y una vertical, cuya resultante tendría una cierta dirección, ¿no? Como se indica aquí. Luego tendríamos el caso del soporte fijo, que es que de un extremo esté empotrado. Puede ser que este cuerpo esté dentro de otro, rígidamente unido. Luego le ponen así un ashurado. Se dice que está empotrado de un lado y del otro lado libre. Ajá. Es como cuando le dicen a un cuerpo o dicen de un cuerpo que está emboladizo, ¿no? Por ejemplo, en una casa o en un edificio donde tenemos la marquesina o el volado que da a la calle o hacia afuera, eso sería considerado como un voladizo. De un lado se considera empotrado y del otro lado se considera libre, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de apoyos, se generarían 3 reacciones: una horizontal, una vertical y un momento. Y estos son los 3 principales tipos de apoyo
que nosotros podemos utilizar en estructuras, en ingeniería civil. Sin embargo, existen en lo que es estática otros apoyos, ¿no? Y aquí tenemos estos otros apoyos, ¿no? Cuando sobre un elemento, una viga o puede ser, o otro elemento, tenemos un cable, ¿no? Y entonces ahí se genera una fuerza a lo largo del cable. Cuando tenemos un eslabón o una barra corta unida a otro elemento, pues ahí en ese eslabón se considera que se genera una fuerza que puede ir en compresión del elemento o en tensión. Luego el derrodamiento de rodillo, que es el que veíamos, con una cierta inclinación, pues se genera una fuerza en dirección perpendicular a la superficie de contacto. Lo mismo acá, en 4 es lo mismo, es un apoyo de rodillo. En 5 también es lo mismo. Sería una reacción perpendicular a la superficie de contacto. Aquí lo tenemos. Aquí cuando la superficie de contacto es lisa, también sería perpendicular a la superficie de contacto. Y aquí cuando tenemos un mecanismo, eso se utiliza mucho en mecánica. Ahorita vamos a ver unos ejemplos que vienen aquí en el libro. El apoyo simple, que nosotros lo dibujamos o lo han visto que lo dibujamos un triangulito y lo dibujamos así, que es similar al pasador o le llaman articulación lisa. Se generan dos reacciones, una horizontal y una vertical. Y aquí de collarín, este elemento se desliza sobre un tubo o un elemento, aquí se generan dos fuerzas, una fuerza y un momento. Y el que habíamos comentado, ¿no? Que de un lado es empotrado y del otro lado libre. Y entonces ahí se generan tres reacciones, una horizontal, una vertical y un momento. Entonces, nosotros esto lo vamos a tomar como formulario, porque ahora, ya que sabemos que un cuerpo se puede estar en equilibrio y para estar en equilibrio debe de cumplir con las ecuaciones de equilibrio, que es suma de fuerza en X igual a 0, suma de fuerza en Y igual a 0 y suma de momentos igual a 0. Entonces, con base en la aplicación de esas ecuaciones, nosotros vamos a calcular, fíjense bien, vamos a calcular la fuerza en X, la fuerza en Y y el momento en este caso, ¿no? O si es un apoyo de este tipo, un apoyo de pasador, o también le llaman apoyo simple, una fuerza en Y y una fuerza en X. Y entonces aplicando las ecuaciones de equilibrio, determinaríamos estas fuerzas. ¿Sí, jóvenes? Bueno, ¿y estos apoyos qué representan? Por ejemplo, aquí tenemos la foto de cuando en una estructura o de una estructura tenemos un cable o un tirante. Ajá. Este es cuando tenemos un apoyo con cable. Aquí tenemos, aquí le llaman el soporte de mecedora. Ahorita vamos a regresar a ver el ejemplo, ¿no? O el gráfico. Ajá. Este es un soporte de pasador, miren. Me voy a acercar un poquito más. Ajá. Esta es una viga. Y aquí tenemos un elemento vertical y aquí hay un pasador de conexión. O sea, de la viga cuelgan dos como orejitas y luego tenemos este elemento vertical y hay un punto de conexión a través de este tornillo, ¿no? Y ese es un mecanismo de pasador.
Aquí en la intersección de varias vigas con columnas y que están soldadas en todas las partes y que se ven aquí por enfrente y por atrás de la imagen, entonces se dice que es una conexión fija, como si fuese un empotramiento. Aquí tendríamos una trave. Esto lo pueden ver en puentes, ¿eh? Ahora que están construyendo los puentes ahí si andan por aquí en Pachuca, en galerías aquí está la conexión. Ponen una ménsula, esto de aquí es una ménsula, estamos con la trave y aquí tenemos la unión. A veces ponen unos apoyos de color negro, grueso. Son unos apoyos que le llaman apoyos de neopreno. Y entonces, aquí también tendríamos este tipo de apoyo. El de acá que veíamos es el apoyo de mecedora. No se aprecia muy bien aquí en la imagen, pero se supone que tiene esta superficie. Y entonces ahí se genera una reacción que sería perpendicular. En este caso, sería vertical, ¿no? A ver, aquí está el de mecedora, miren. Y entonces se genera una reacción. En este caso, aquí también una reacción perpendicular a la línea, al punto de contacto. Aquí sería igual perpendicular. Aquí sería perpendicular. Aquí tendríamos el de eslabón. Y aquí tendríamos el de cable, ¿no? Entonces son los tipos de soportes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llegar a hacer? Nosotros. Pues vamos a tener, fíjense bien, por ejemplo, tenemos esta viga. De este lado está empotrado, del lado izquierdo tenemos una carga puntual y del otro extremo está libre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Dibujar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí se están representando las fuerzas conocidas. En este caso, la fuerza de la carga puntual. Y luego nos dice, la viga tiene una masa de 100 kilogramos. Entonces habría que calcular su peso. Masa por gravedad nos da 981 newtons. ¿Y dónde se ubicaría? En su centro de gravedad, a la mitad de la distancia. Esta viga mide 6 metros. Entonces, esa fuerza de 981 newtons iría a 3 metros y de aquí para acá serían otros 3 metros, ¿no? Que no nos sirve de nada poner esta otra, pero nada más para indicar que va al centro. Y aquí algo bien importante es poner las reacciones. Entonces, a ver, tenemos aquí que es un empotramiento. Entonces nos vamos a nuestra tabla y buscamos dónde tenemos un empotramiento. Ah, aquí está. Entonces, cuando tenemos un empotramiento, tenemos una fuerza horizontal, una fuerza vertical y un momento, ¿no? Y entonces es lo que nosotros vamos a representar en el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos otra vez las fuerzas conocidas. Tenemos dibujado el cuerpo, ¿no? La viga. Las fuerzas conocidas. Y en este caso las fuerzas desconocidas tendríamos AY, AX
y momento en A. Referido porque aquí estamos definiendo qué es el apoyo A, ¿no? Entonces es una vertical, una horizontal y un momento, ¿no? Y entonces, ya en este momento, suponiendo o considerando que el cuerpo se encuentra en equilibrio, aplicando las ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0, y suma de momentos, que lo puedo hacer en cualquier punto, y nos da igual a 0, nosotros vamos a aplicar estas ecuaciones de equilibrio, y entonces vamos a calcular AX, AY y el momento. No sé si quedó clara la explicación. Sí, Inge, todo bien. ¿Sí? Sí, todo bien. Pues vamos a resolver este, ¿no? ¿Les parece? Está muy sencillo. Inge, Nos quedan 3 minutos. Si hacemos suma de fuerza en X, igual a 0, ¿cuántas fuerzas en X tenemos? En toda la viga. ¿Cuántas? Solo una. Solo una, AX. AX. Y entonces, todas las fuerzas que únicamente tenemos AX es igual a 0. Y ya tenemos el valor de la primera reacción. Ahora, hacemos suma de fuerzas en Y. Igual a 0. Entonces vamos a considerar todas las fuerzas en Y. Tendríamos AY, tendríamos 1200 y luego menos 981. Y ya serían todas, ¿no? Sí. Y esto sería igual a 0. Despejando, ¿cuánto nos daría AY? 2181. Positivo. Y ya está. ¿Sale? Ahora, ¿qué nos quedaría? Hacer suma de momentos. Suma de momentos en A. Vamos a hacerlo igual a 0. Y ahí tenemos el momento en A, que es positivo. Tendríamos el momento en A, menos 1200 por 2 metros. Y luego, menos 981 por 3 metros. Y esto sería igual a 0. De aquí despejaríamos MA, y MA, ¿cuánto vale? Serían menos 1200 por 2, 2400. Y 981 por 3, la suma, ¿cuánto nos da? 5.343. 5.343. 5.343. Ajá. Serían Newton metro. Newton metro. Acuérdense que momentos es fuerza por distancia. Y ya